Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Antes de empezar con la reseña, en el vídeo de hoy quiero daros las gracias a todos aquellos que habéis visto mis tres últimos vídeos. Los tres últimos vídeos que corresponden dentro de la encuesta a lo que ha sido la ganadora de aquella encuesta, valga la redundancia, correspondiente al ciclo Hammer. Sé que muchos de vosotros os esperabais encontrar películas de terror, pero es que la Hammer no solo hizo películas de terror, también de aventuras, de todo tipo, de toda clase y de toda índole, de todo tipo de temática. Y además es que estoy seguro que como gran productora de serie B, la Hammer evidentemente no solo se centró en el horror gótico, y he querido, digamos, distanciarme un poquito del género de la Hammer para poder realizar estos últimos tres vídeos que estoy seguro que han sido sorpresa para algunos y decepción para otros. El vídeo de hoy se puede decir que también puede ser una sorpresa para unos cuantos y una decepción para otros, porque vamos a hablar de una de las series, o de la primera temporada, de una de las series más polémicas de los últimos años. Antes de empezar con la reseña de esta serie, de la cual hay muchísimo que hablar, y que tiene sus luces y sus sombras, como todo dentro del mundo de la cinematografía, tanto en películas como series, quiero dejar algo muy claro. Es algo que yo he comentado aquí en el canal infinidad de veces, pero que en este vídeo viene muy bien que quede muy claro. Quiero que quede extraordinariamente claro, por así decirlo. Ningún cineasta, al igual que digo con las películas que tienen un reflejo de corte histórico, que ningún cineasta quiere reflejar en la pantalla unos acontecimientos históricos completamente fidedignos, ningún cineasta en la adaptación de ninguna novela o de ningún mundo literario, teatral, de cómic, de lo que sea, va a exponer, digamos, al 100% lo que es la esencia o lo que es el relato o los personajes del medio del que vienen. Sin ir más lejos, cuando Francis Ford Coppola, adaptó el Drácula de Bram Stoker para su película, diciéndonos que iba a ser la adaptación más fiel de la novela de este autor, evidentemente todos nos llevamos un chasco porque efectivamente vimos que no era así, sobre todo cuando yo me había ya anteriormente leído una novela cuando había visto la película. Pero hay que distanciarse realmente de lo que es la adaptación o como adaptación de un producto cinematográfico y también de lo que es la calidad cinematográfica de lo que es la cinta, la película, la serie en este caso. Es decir, ningún director, ningún productor, ningún guionista puede reflejar al 100% lo que es, digamos, una fidelidad absolutamente plena del material que pretende plasmar en la película o en la serie, porque eso es virtualmente imposible. Digamos, por cantidad de personajes, porque el medio literario no tiene absolutamente nada que ver con el medio cinematográfico, son completamente distintos, y porque también cuando se compran los derechos de autor de una novela y se tiene que condensar todo eso en una película de 2 horas, de 3, en una serie o lo que sea, evidentemente tienes que modificar muchísimos aspectos en lo que se refiere personaje, puesta en escena, desarrollo de los mismos. ¿Para qué? Para que se produzca un ritmo cinematográfico determinado y haya una estructura dramática de personajes y de desarrollo de la historia que no tiene nada que ver con el mundo literario. En una novela se pueden desarrollar los personajes a lo largo de la misma durante cientos y cientos de páginas o incluso miles. Pero una película es completamente distinto. Prácticamente en muy poco tiempo tienes que condensar muchos acontecimientos. Y evidentemente esa dificultad aumenta cuando aún obtienes los derechos de la novela, pero no puedes representarlos al 100%, porque muchos de ellos se han omitido o te han prohibido que debido a otras novelas que no has podido conseguir lo que son los derechos y quieres plasmar acontecimientos que no puedes realmente. Eso es lo que ocurre con la serie que vamos a comentar esta noche, de la cual yo ya había visto cuando se estrenó, poco tiempo después algunos capítulos, pero no la había visto completa. Ahora ya viéndola completamente terminada en sus 8 primeros capítulos, que se puede decir que duran unos 70 minutos cada uno de ellos, ya me puedo hacer una idea bastante densa de lo que pretendían los creadores, los desarrolladores de esta serie, y que yo creo que sí que ha sido un éxito, aunque muchas malas lenguas hayan dicho que haya sido un fracaso. También tengo que decir que yo nunca, cuando se estrenó esta serie aquí en las redes sociales, en YouTube, había visto una campaña de acoso y derribo tan grande
en contra de una serie, pero todo basado en una supuesta o no supuesta fidelidad a unos textos de los cuales los creadores no pudieron conseguir los derechos. Pero claro, evidentemente tenemos que, como os he dicho al principio del vídeo, separar lo que es el concepto de adaptación a lo que es la calidad cinematográfica. Y los productos cinematográficos tienen que disfrutarse como tales, es decir, como productos cinematográficos, no realmente como si se trasladara todo al 100% de una novela a una película, porque eso, ya os digo, es totalmente imposible. La serie que vamos a comentar esta noche y que, ya digo, ha sido objeto de una campaña de difamación totalmente terrible y totalmente injustificada, y además injustificada por parte de todo el mundo, es nada más y nada menos que El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Yo ya he visto los 8 capítulos de 70 minutos que componen esta serie, de la cual vamos a hablar de sus luces y sus sombras, porque las tiene, no es una serie perfecta. Cuando se estrenó esta serie, además, se intentó comparar con La Casa del Dragón de HBO Max. Esta serie es del streaming de Amazon Prime. Pero claro, son unas series muy distintas. La Casa del Dragón, que a mí me parece virtualmente muy superior a esta serie, de la cual vamos a comentar ampliamente, pero tiene otro, digamos que tiene otro desarrollo. Evidentemente, La Casa del Dragón, que bebe mucho de Juego de Tronos, no es la Tierra Media. Es decir, no son, digamos, que tienen muchos puntos en común, pero en lo que se refiere a las plasmaciones cinematográficas que hemos visto, perdón, tanto en la serie de Juego de Tronos original como en las películas de Peter Jackson, son dos universos completamente distintos cuya puesta en escena es muy diferente, y sobre todo el tono. Los desarrolladores de la serie de Los Anillos de Poder, evidentemente, han captado o han querido captar la esencia de las películas de Peter Jackson, o por lo menos en lo que se refiere al apartado visual, del cual se puede hablar muchísimo y todo bueno, porque se puede decir desde el primer momento que Los Anillos de Poder es una serie cuyos capítulos, cuyas secuencias, y me atrevería a decir cada fotograma, está estudiadísimo para que el efecto visual que tenga sobre el espectador sea siempre de asombro, sea de agrado y sea de una espectacularidad que prácticamente nunca hemos visto en una pantalla de televisión. Es más, yo diría que Los Anillos de Poder, en sus 8 capítulos, podrían haberse estrenado perfectamente en el cine, como producto cinematográfico, y no hemos visto prácticamente ninguna diferencia respecto de un producto televisivo a un producto que está destinado a estrenarse en cines. Es decir, Los Anillos de Poder es una serie cuyos creadores, en el apartado visual, lo que han querido plasmar realmente es la máxima espectacularidad posible dentro de lo que es un universo realmente fascinante, muy grande, y evidentemente que necesita de unos desarrolladores, de unos creadores, de una gran experiencia, y que en algunos aspectos lo han conseguido y en otros aspectos no. Amazon Studios hace ya un tiempo que consiguió los derechos de El Señor de los Anillos, de la novela, y también de sus apéndices. ¡Ojo! El Señor de los Anillos se desarrolla en la tercera edad del Sol. Es decir, yo se puede decir que no es que sea un gran entendido de Tolkien en el sentido de profundizar mucho en el tema, pero me he leído muchísimas veces El Señor de los Anillos, su apéndice, El Silmarillion, El Hobbit y otras tantas novelas o relatos que han sacado o que sacó Christopher Tolkien, el hijo de Tolkien, relativamente hace poco, como son, por ejemplo, Beren y Lúthien, y también otro libro como es La caída de Gondolin. Es decir, algunas de, se puede decir que relatos no escritos directamente a lo mejor por Tolkien, porque no son unas novelas muy desarrolladas, sino que son, digamos, acontecimientos correspondientes a épocas anteriores a los acontecimientos del Señor de los Anillos y El Hobbit. En Amazon Studios consiguieron los derechos única exclusivamente del Señor de los Anillos y sus apéndices. Los apéndices donde, tengo que decirlo, vienen acontecimientos de épocas pasadas al Señor de los Anillos, pero no vienen como historias completas. ¿Por qué entonces en la serie se han tenido que desarrollar personajes nuevos, es decir, inventados, y acontecimientos que no los escribió Tolkien de su puño y letra, por los que los creadores de la serie no consiguieron, digamos, los derechos de acontecimientos, vamos a llamarlo así, acontecimientos de épocas pasadas, de la segunda edad del Sol, de lo que es
de todo el universo de la edad o de las edades que componen, evidentemente, toda la historia de Tolkien, de la historia de la Tierra Media. Por lo tanto, era completamente lógico que las historias se las iban a inventar. Y esto es lo que yo creo que ha ofendido a muchísimos fans de las novelas de Tolkien y a otros tantos entendidos que, evidentemente, pueden entender mucho de Tolkien, todo hay que decirlo. Aquí en YouTube hay canales que hay de muchísima gente que son grandes entendidos de Tolkien. Pero yo tengo que decir una cosa, serán muy entendidos de Tolkien, pero de lo que se refiere a desarrollo y calidad cinematográfica no entienden tanto. Porque claro, esta serie hay que verla desde un punto de vista cinematográfico. Porque como os he dicho al principio del vídeo, toda adaptación siempre no es 100% fiel a lo que es el universo literario de un autor, porque es totalmente imposible llevarlo así. Son dos medios completamente distintos y perdonad que acentúe muchísimo en este aspecto, pero es que es total y de vital importancia que se entienda y que se tenga en cuenta para poder comprender realmente lo que es esta serie en un contexto muchísimo más amplio. Por lo tanto, si los creadores no tenían los derechos de acontecimientos o de novelas de la Segunda Edad, no pueden desarrollar totalmente fiel a lo que es el mundo de Tolkien en lo que se refiere a esas edades, y muchos aspectos se los tienen que inventar. Era completamente lógico y yo así me lo esperaba y lo he tenido en cuenta. Y he disfrutado esta serie realmente como lo que es, digamos, una serie de televisión para entretenimiento familiar, que no pretende ser otra cosa. Es decir, lo que no podemos ser ya en YouTube o generalmente a la hora de juzgar una serie o una película es ser más papistas que el Papa. No intentar entender mucho más aquello que realmente muchas veces se nos escapa realmente a nuestro control. Es decir, yo lo que no voy a entrar es a juzgar, digamos, un producto cinematográfico, digamos, por su adaptación, porque evidentemente no puede ser totalmente fiel. Pero sí que puedo juzgar un producto cinematográfico por su calidad, porque realmente es de lo que entiendo y de lo que comprendo. Por lo tanto, hay que juzgarlo como lo que es, como una serie, como un producto de entretenimiento. Esa campaña de acoso y derribo a esta serie tan infame, tan vergonzosa, tan ignominiosa, a mí me ha dado realmente vergüenza. Vergüenza, y no me extraña que en Amazon Studios hayan querido bloquear muchísimas críticas que eran bilis pura hacia un producto cinematográfico que, os digo la verdad, estaba destinado al entretenimiento, tanto a fans como a no fans, pero tampoco un fan tóxico que vea que en la serie un elfo, un enano o un hombre no lleve digamos una vestimenta o no diga o no sea del color de piel de no sé cuántos y ya lo machaquen por eso. Los Anillos de Poder es una serie que es hija de su tiempo, de ahora. Por suerte o por desgracia, realmente hay inclusión. Lo que es el mundo de Tolkien está basado en lo que es la mitología escandinava, la mitología nórdica, es decir, en criaturas pertenecientes a la mitología escandinava como son las hadas, los elfos, los enanos, los trolls, los orcos, criaturas, evidentemente todas ellas, pues de una mitología nórdica, escandinava, como lo queramos llamar. Y Tolkien se basó para crear su universo en ello. Pero digamos que todo esto se ha ido, digamos, como adaptando hasta cierto punto, no digamos a los nuevos tiempos, pero sí a unas nuevas modas que hoy en día están en el cine. Yo aquí en el canal me he quejado muchas veces de la inclusión forzada, de la politización, y lo seguiré haciendo y lo seguiré condenando. Todo producto que sea politizado va en detrimento del mismo. Pero evidentemente, esos personajes, o digamos esos actores que están cubriendo por cupo muchas veces las películas, juegan en detrimento de la calidad de la misma, siempre y cuando no cumplan, digamos, con unos estándares mínimos de calidad en la interpretación de sus personajes. Y aquí ocurre en Los Anillos de Poder. En ocasiones sí y en ocasiones no. Hay actores que se han adaptado muy bien a su personaje y a otros actores que no han sabido realmente sacar el jugo del personaje que están interpretando. Y claro, eso va en detrimento de lo que es la serie, de la calidad. Ahora, ¿eso quiere decir que la serie sea completamente nefasta? Todo lo contrario.
La serie, como os he dicho, es perfectamente disfrutable en todos los aspectos, aunque hay otros que rechinan bastante. Ahora vamos a ir diseccionando dirección, interpretación, desarrollo, ritmo, todos los elementos que componen un producto cinematográfico, como yo he hecho y como hago normalmente aquí en el canal. Pero también quiero decir que para disfrutar de esta serie, seáis fans o no de Tolkien, yo creo que hay que verla un poco sin perjuicios. Es decir, verla como lo que es un producto de entretenimiento y verla como lo que es, digamos, una ampliación o como un complemento a las películas de Peter Jackson, que realmente bebe mucho esta serie de todo lo que son, digamos, los ambientes, el tono y la puesta en escena que Peter Jackson había desarrollado en sus 6 películas que componen, digamos, el universo que él nos desarrolló en décadas anteriores. Es decir, los desarrolladores, los creadores de esta serie, ellos saben que dentro de la imaginación colectiva, las películas de Peter Jackson han calado muy profundamente. Entonces, lo que es el aspecto visual tiene que parecerse bastante a las películas de Peter Jackson. Aunque tengo que decir que visualmente, aunque la serie es espectacular, evidentemente no se puede exponer que los planos de Peter Jackson sean exactamente iguales a los creadores de esta serie y viceversa. Pero sí que los creadores de esta serie han sabido captar lo que es no la esencia de las películas de Peter Jackson, pero sí lo que han sabido captar es la apoteosis visual que Peter Jackson nos dio en sus películas. La serie además está filmada ampliamente en Nueva Zelanda, por lo tanto volvemos a ver todos esos paisajes tan fantásticos y tan maravillosos, y todo hay que decirlo, excelentemente fotografiados. Cada fotograma, cada secuencia y cada capítulo visualmente de esta serie tiene muchos ambientes muy bien desarrollados y con un cromatismo totalmente distinto los unos de los otros. Por lo tanto, podemos decir que Los Anillos de Poder, desde un punto de vista cinematográfico, es una serie que tiene personalidad visual, desde el primer momento. Creo recordar que los 2 primeros capítulos de la serie fueron estrenados en cine. No sé si fue para un pase para la prensa, para lo que son los críticos cinematográficos, o realmente si fue para todo el mundo. Creo que fue casi estábamos saliendo o estábamos en plena pandemia, no me acuerdo, creo que fue el año pasado, estábamos ya saliendo de la pandemia. No sé si fue para la prensa o para el público en general, pero realmente tenía que haber sido un espectáculo maravilloso poder disfrutar. Incluso yo, si hubiese sido los productores de Amazon Studios, hubiese proyectado los 8 capítulos de la serie, podríamos decir que en proyecciones, en maratones, dentro de lo que son las pantallas de cine, porque no parece Los Anillos de Poder un producto, digamos, planificado para televisión, sino planificado para el cine, porque detrás de cada fotograma hay una gran espectacularidad visual y hay un grandísimo trabajo. Los directores artísticos de esta serie han sido los de Weta Workshop, es decir, los creadores de el vestuario, los decorados y la puesta en escena de las películas de Peter Jackson. Por lo tanto, evidentemente, podemos ver reminiscencias de todo lo que es las películas de Jackson, en lo que son, evidentemente, todo lo que es la puesta en escena, el diseño de producción y todo el despliegue visual que tiene esta película, que ya digo, no tiene desperdicio en ningún momento. El argumento, evidentemente, ya os he dicho al principio del libro, que al estar basado en apéndices del Señor de los Anillos del libro, pero no en novelas o en relatos de la Segunda Edad o de edades anteriores, como los libros que os acabo de enseñar, pues claro, la historia tiene que ser inventada. Pero también, al ser inventada, eso le da, digamos, una libertad creativa a los guionistas para no tener que estar siempre, digamos, pendiente de lo que dice la novela o de los acontecimientos que tengan que estar exponiéndose, evidentemente, en relatos que no están muy bien definidos, son un tanto ambiguos. Como novela, Tolkien escribió de la Tierra Media El Señor de los Anillos, El Hobbit, porque luego el Silmarillion, por ejemplo, son relatos completamente que tienen cierta conexión los unos con los otros, pero no son una novela, digamos, al uso. No hay unos personajes que se vayan desarrollando, sino que son como, digamos, es como una Biblia. El Silmarillion es como una Biblia para lo que son los universos de Tolkien. Es decir, el dios Ilúvatar creó a tal raza, creó no sé qué, y nos va narrando una serie de acontecimientos, pero que no tienen unos personajes con diálogos y un desarrollo de los mismos como puede ser el Hobbit o el Señor de los Anillos.
Lo mismo ocurre con los libros que os acabo de enseñar. Christopher Tolkien editó todo ello desde un punto de vista un tanto novelesco en un principio, pero también hay una gran parte de estos libros que son, digamos, como puntos de vista o desarrollo de acontecimientos, de historias que no están involucradas dentro de lo que es un marco narrativo de lo que es una novela, de una narrativa contemporánea, quiero decir. Por lo tanto, todo ello dio libertad creativa a lo que son los guionistas de la serie. Y nos encontramos en esta serie con personajes inventados. Y eso es lo que han saltado los plomos del fandom más radical de todo esto. Evidentemente, esto es perfectamente compatible con una calidad cinematográfica. Es decir, porque haya un personaje que se ha inventado, eso no quiere decir que en esencia no capte un poquito todo lo que puede ser del universo de Tolkien. Evidentemente, cuando das libertad creativa a un equipo artístico, pues se van a inventar muchísimas cosas. Pero eso es completamente normal dentro del mundo cinematográfico. Es que ha ocurrido en adaptaciones de miles de series y de miles de películas. Por lo tanto, yo les diría a estos haters que odian realmente esta serie de una manera tan profunda, que se pasaran un poquito por la historia del cine y que vieran las adaptaciones cinematográficas. Sin ir más lejos, las dos obras maestras que filmó James Whale, como son Frankenstein y La novia de Frankenstein, que no tienen absolutamente casi nada que ver con lo que es la esencia de la novela de Mary Shelley. El doctor Pretorius de La novia de Frankenstein es un personaje inventado, no existe en la novela, pero eso no es condición o no es un obstáculo para que el doctor Pretorius sea el mejor doctor loco, vamos así llamarlo de alguna manera, el mejor científico loco de la historia del cine. No quiero decir que en Los Anillos de Poder haya personajes que realmente sean los mejores de la historia del cine en su campo, no. Pero no hay nada de malo en meter personajes inventados. En lo que se refiere a la inclusión, evidentemente, ya os he dicho que todo lo que es el universo de Tolkien está muy bien definido. Pero claro, lo que está ocurriendo hoy en día en Hollywood, que parece que tienen como una obsesión terrible por las razas y el color de la piel, pues es meter, evidentemente, personajes con un color de piel que no corresponde al mundo de Tolkien. Ahí sí que puedo entenderlo. Evidentemente, todo lo que es cierto enfado. Pero una cosa es que estés un poco descolocado por esta variación en lo que se refiere a los estatus de hoy de Hollywood, que yo entiendo pero no comprendo y que no comparto, pero otra cosa es que tires por tierra un producto muy disfrutable como os he dicho anteriormente. Desde el punto de vista de dirección, la película se compone, os he dicho, de 8 capítulos. Los dos primeros están dirigidos por uno de los grandes directores hoy en día españoles, que es Juan Antonio Bayona, J.A. Bayona, como se le conoce, y que además es director de una de las grandes películas de género de los últimos años aquí en España, que es El orfanato, protagonizada por Belén Rueda, que a mí me parece una película realmente fascinante y extraordinariamente filmada. Los otros dos directores del resto de capítulos, porque Bayona solo dirigió los dos primeros, digamos que son desconocidos. Ahora, todo tengo que decirlo, los dos primeros capítulos dirigidos por Bayona son los que se estrenaron en los cines, ya os digo que creo que fue para los pases de la prensa, y son realmente los mejores de estos 8 primeros capítulos. Se nota realmente que Juan Antonio Bayona le ha dado, digamos, un empaque mucho más cinematográfico al conjunto, porque una de las cosas que más me gusta de Juan Antonio Bayona es que sabe perfectamente y tiene una capacidad magnífica para empezar y terminar las secuencias de un modo muy solemne. Es decir, sabe cómo terminar una secuencia, porque parece de que os estoy diciendo de perogrullo, pero hay directores que parece que no saben ponerle fin a una secuencia para enlazar con la siguiente. Parece que les cuesta, alargando la secuencia, variando un poco el ritmo, pero Juan Antonio Bayona lo que hace es componer cada secuencia como si fuera una pequeña historia en sí, y además con una capacidad visual absolutamente desbordante. Hay secuencias dentro de lo que es la serie en sí, pero sobre todo de los dos primeros capítulos que son absolutamente maravillosos. La llegada, por ejemplo, de Elrond a lo que es el reino de Khazad-dûm, que en la trilogía de los anillos lo conocimos como Moria, es absolutamente deslumbrante. Visualmente muy atrayente y perfectamente planificado, todo desde el punto de vista de Elrond. Porque dentro de la serie ahora hablaremos de lo que es el reparto, de cómo han sido las interpretaciones.
todo hay que decirlo, Bayona, Juan Antonio Bayona, lo que hace es filmar las series muchas veces desde el punto de vista del personaje protagonista, pero Bayona lo que hace es ir saltando de secuencia en secuencia, en el que en punto de vista siempre es del propio personaje que protagoniza la secuencia. Es como si nosotros fuésemos el personaje que realmente vive la secuencia. Y cuando entramos en Moria, cuando el personaje de Elrond, interpretado por un actor británico llamado Robert Aramayo, entra en Moria y queda completamente obnubilado por toda el gran despliegue arquitectónico y de ingeniería que han hecho los enanos, evidentemente sus ojos es como si fueran nuestros propios ojos admirando el trabajo de esta raza dentro de la Tierra Media. Es más, luego se lo dice a su amigo Durin. Le dice, vaya, parece que esto ha evolucionado mucho, ha crecido mucho desde la última vez que yo estuve. Luego vemos en la serie que ha habido un periodo de tiempo en donde estos dos personajes, Durin y Elrond, dentro de lo que es la serie, ha habido una etapa, una época en la que no se han visto, pero que han sido muy amigos. Ahora hablaremos también del argumento. Pero quiero deciros que en los dos primeros capítulos es como si nosotros mismos fuésemos los protagonistas. Incluso, por ejemplo, cuando Galadriel, interpretada por Maud Clark, la auténtica protagonista de lo que es la serie, ahora entraremos a comentar lo que es el personaje de Galadriel, va dentro de ese barco fantástico, maravillosamente diseñado, hacia Valinor, hacia lo que es la tierra de los elfos, a punto de entrar, y como ella se echa al agua por una serie de acontecimientos y por una gran guerra interior que ella tiene dentro de su mente, dentro de su cuerpo, y que no la deja vivir. Los Anillos de Poder es una serie que nos habla de una serie de personajes dentro de las razas de la Tierra Media, los elfos, los hombres, los enanos, y una, digamos así decirlo, una raza de hobbits especial que son como unos antepasados de los hobbits. Los acontecimientos de los Anillos de Poder, digamos que están, miles de años antes que los acontecimientos que vimos en el Hobbit y en el Señor de los Anillos. Por lo tanto, es como una serie de antepasados muy prehistóricos, vamos así decirlo, de los hobbits, aunque el maquillaje de ellos es muy peculiar, muy familiar, no sé, es muy parecido a los que tuvieron Elijah Wood, Sean Astin, que además estos dos personajes, ya que los menciono, Frodo y Sam, tienen como su alter ego, tiene su alter ego dentro de la serie. Aquí ya no son dos chicos, son dos chicas, pero que vemos muchas reminiscencias de Frodo y de Sam en estos dos personajes. Ahora hablaremos de todo ello. Pero la verdad es que el espectáculo visual que nos propone Bayona y también los otros directores dentro de lo que son los 8 primeros capítulos es abrumador dentro de lo que es la historia de la televisión. Se nota mucho los cientos de millones de dólares empleados en un esfuerzo realmente impresionante. Es decir, no os creáis que dentro de lo que son las secuencias se puede decir que no están rodadas, digamos, sin ningún plan previsto. Ni cámara en mano, ni nada, sino que todo lo que son los planos y los encuadres están estudiadísimos en lo que se refiere a luz, en lo que se refiere a colorido y en lo que se refiere a los movimientos de los personajes dentro de lo que es la historia. Tengo que decir además que dentro de lo que es la narrativa también hay luces y sombras, pero en todos los aspectos ahora lo iremos disgregando. La serie está protagonizada por unos actrices de nacionalidad australiana, británica, neozelandesa, estadounidense, para mí por lo menos completamente desconocidos. La actriz británica Morfydd Clark, creo que nació en Suecia, pero de origen, o por lo menos de origen sueco, de ascendencia británica, es una actriz, es la actriz que interpreta a Galadriel, una Galadriel completamente distinta a lo que vimos en las películas de Jackson. Aquí no es una hechicera, no es una especie como de maga todopoderosa, sino que es un guerrero, es una soldado. Además es la comandante de unos ejércitos también élficos. Creo recordar en algunos de los vídeos que he oído es que, claro, el feminismo Vamos a ver. Si hoy en día se estrenara Aliens, el regreso de James Cameron, ¿sería acusada de feminismo y sería un fracaso? No. ¿Alguien se ha atrevido a decir que Aliens, el regreso es una película feminista recalcitrante? No. Pues aquí os digo lo mismo. Aunque el personaje de Galadriel no es el mismo que vimos en las películas de Jackson y que no es el mismo que el que Tolkien ideó, se ha querido modificar el personaje porque realmente el personaje de Galadriel de esta serie son miles de años antes. Y evidentemente lo que vamos a ver en la serie va a ser una evolución de Galadriel desde la guerrera
o desde el soldado que es, hasta la hechicera que se convertirá. Seguramente será el leitmotiv de lo que es la serie a lo largo de todas las temporadas, porque ella es la protagonista de la serie. Es más, todos los acontecimientos giran en torno al personaje de Galadriel, como ahora comentaremos. Por lo tanto, se nos ha dado una Galadriel completamente distinta a lo que vimos. Si nos hubiésemos topado en esta serie con una Galadriel hechicera, seguramente los creadores de la serie, al haberse inspirado en las películas de Jackson, hubiese sido terriblemente comparada con Cate Blanchett. Pero inteligentemente han querido ser lo opuesto. La Tierra Media es una tierra en constante desarrollo bélico. Se puede decir que es un mundo que constantemente hay guerras y conflictos todo el tiempo. Por lo tanto, yo creo que la solución más, vamos a decirlo, no más sencilla, sino más, digamos, más rápida, por así decirlo, perdonad, más consecuente sería transformar al personaje de Galadriel en un soldado. Pero es un soldado que además tiene un conflicto interior muy fuerte, ya que está movida por, digamos, por un afán de venganza muy profundo. Un afán de venganza que la va a llevar al límite, incluso al límite a la hora, incluso de que las órdenes de sus superiores sean completamente dadas de lado. Ella tiene un objetivo dentro de lo que es la Tierra Media, y es encontrar a Sauron, a todo precio y a toda costa. Y además es digamos que este encuentro con Sauron, para destruirle, evidentemente, porque es el gran enemigo de la Tierra Media, va a tener un precio. Va a tener un precio en lo que se refiere a amistad, va a tener un precio en lo que se refiere a fidelidad, y va a tener consecuencias dentro del mundo de los elfos. Es decir, el personaje de Galadriel, digamos, es el de todos los protagonistas de la serie, el principal, es el que va a vivir, digamos, un conflicto interno, digamos, más explosivo. Y todos los acontecimientos y todas las decisiones que ella tome van a ser completamente, digamos, decisivas y muy importantes para el devenir, tanto de su personaje como del resto. El personaje de Elrond, interpretado por Robert Aramayo, se puede decir que es un complemento de Galadriel, pero también tiene, dentro del mundo de los elfos, un cometido importante. Es más, esa amistad que va a tener con el mundo de los enanos, con el rey de los enanos, o casi rey de los enanos, llamado Durin, va a ser también muy importante en el desarrollo de la historia. He de decir que aquí, en esta serie, algunos conceptos de lo que estableció Tolkien se han modificado, como os he dicho, en beneficio de lo que es el argumento. En el sentido de que, por ejemplo, yo de lo que sé dentro del mundo que creó Tolkien, Durin no es un nombre, sino es como una especie como de título, vamos así llamarlo, como el César dentro del Imperio Romano. Y lo que es el rey de los enanos es Durin III, Durin IV, Durin lo que sea, etc. Pero no es el auténtico nombre, sino que es una especie de título. El reino de los enanos está liderado por Durin, creo que es Durin III, y tiene un hijo. Lo que pasa es que el hijo también tiene el nombre de Durin IV. Si no ha llegado realmente al trono de los enanos, no tendría que tener ese título, no tendría que llamarse Durin realmente. Pero también para darle importancia al personaje de Durin IV en esta serie, se le ha dado el nombre de Durin para darle un poco de más apoteosis, para darle un poco de más caché, de más importancia, porque realmente será, digamos, dentro de la serie, el protagonista enano. Y por lo tanto se le ha quedado darle ese título para mayor importancia. También tenemos al personaje, en este caso, ya no solo de Galadriel, de Elrond, también tenemos el personaje de Sauron. Pero Sauron estará, digamos, como oculto dentro de una presencia de fondo, dentro de todo lo que es la serie. El personaje de Sauron y de lo que es el Señor Oscuro siempre será una presencia de fondo. ¿Por qué? Porque realmente es el enemigo a abatir, pero siempre estará oculto dentro de lo que es el argumento realmente que componen los 8 capítulos de la serie. Pero este personaje realmente estará presente, ya no solo en el fondo, sino que estará mencionado constantemente por todos los personajes de la Tierra Media. Es decir, siempre está ahí como telón de fondo y como una amenaza perpetua.
Evidentemente no os voy a contar el giro argumental que tiene al final de la serie, todo ello porque pertenece al argumento. Este no es un vídeo donde vaya a revelar yo muchos spoilers realmente importantes, porque si no ya no tendría jugo. Lo bueno es que lo veáis por vosotros mismos. Dentro del mundo de los elfos ya no solo tenemos a la protagonista Maud Clark, interpretada por el personaje de Galadriel, interpretado por Maud Clark, y a Elrond, interpretado por Robert Aramayo. Tenemos también a un elfo interpretado por el actor Ismael Cruz Córdoba, y aquí es donde empiezan los peros a surgir. Ismael Cruz Córdoba es un actor, creo que es suramericano, centroamericano, lo siento, no me he informado de lo que es este actor, pero claro, los elfos son de raza caucásica siempre. Y aquí es donde viene un poco la polémica. Aquí es donde sí que se ha metido, digamos, el actor con calzador. ¿Por qué? Porque Ismael Cruz Córdoba, que interpreta a un elfo de color, no solo no encaja con el mundo de Tolkien, sino que además su interpretación, incluso Robert Aramayo y Maud Clark, están estupendos en sus personajes, pero Ismael Cruz Córdoba, todo hay que decirlo, no está a la altura de sus compañeros. Aquí es donde los showrunners, los creadores de esta serie, tienen que recurrir a la inclusión forzada, pero claro, aquí va en detrimento. Su interpretación es fría, algunos dirían que genérica, yo diría que insulsa. Y claro, yo creo que cualquier otro actor, incluso de color, podría haberlo hecho muchísimo mejor. Le vemos distante, y eso que es un personaje que también tiene un conflicto interno amoroso, en este sentido, dentro de la serie. Está enamorada de un personaje femenino, de una mujer blanca. Pero claro, aquí es donde entra también otro de los elementos captados de las películas de Jackson, digamos, la relación interracial. Lo vimos entre Arwen y Aragorn en El Señor de los Anillos, y también entre Tauriel y también Kili dentro de la trilogía del Hobbit. Pero aquí en esta serie, digamos que está metido con calzador. ¿Por qué? Porque no hay química entre la actriz que interpreta a la mujer blanca del sur, Nazanin Bodiani, que quiero recordar que la vimos en el Ben-Hur de la versión de 2016, y también Ismael Cruz Córdoba interpretando a un elfo llamado Arondir. No hay química entre ellos. Entonces, no todos los aspectos cinematográficos están a una altura, digamos, destacable. Aquí es donde los creadores, directores o el casting han metido la pata hasta el corvejón. Si estás cuidando mucho el casting, por ejemplo, en lo que a Maud Clark se refiere como una Galadriel guerrera, que tú le des un nuevo empaque, unos nuevos, digamos, ideales con los que luchar, pero sobre todo, digamos, una interpretación con un personaje nuevo, tienes que estar a la altura, o tienen todos los personajes que estar de una manera homogénea dentro de la serie. Y aquí es donde Ismael Cruz Córdoba le faltan, todo hay que decirlo, muchas tablas para que pueda interpretar a un elfo. Digamos, o por lo menos a un elfo como lo vimos en las producciones de Peter Jackson. Acordaos de la presencia de Orlando Bloom en 5 de las 6 películas. Orlando Bloom yo creo que es el paradigma del elfo tal y como lo describe Tolkien. Un tanto frío y distante en su personalidad, pero también que rebosa cierta calidez a la hora de presentar el personaje. O eso es como Peter Jackson nos lo hizo saber en sus películas. Pero aquí, ya sea por la dirección o ya sea por la interpretación de Ismael Cruz Córdoba, que yo estoy seguro que es él, digamos, el problema en ese sentido, porque Juan Antonio Bayona es un excelente director de actores, yo creo que él no daba más de sí. Y digamos que sus gestos, sus posturas, no son las adecuadas para un elfo. Podríamos decir que el color de piel también, pero tengo que decir que recordad, por ejemplo, cuáles eran los andares que tenía Orlando Bloom haciendo de Legolas. Los elfos cómo se mueven en la Tierra Media, cómo se mueven incluso en esta serie Elrond, el actor, el personaje que interpreta Robert Aramayo, digamos que tiene una forma muy solemne de caminar, incluso muy solemne de dirigirse a los personajes. Cuando hay una secuencia que le presentan a Celebrimbor, el que forjará los anillos de poder, el gesto de Elrond siempre denota, digamos, respeto, denota solemnidad, denota una elegancia. Sin embargo, Ismael Cruz Córdoba en su interpretación no es elegante. Lo trata de hacer, pero se le nota muy impostado. Aquí yo creo que si vuelve a aparecer en la segunda temporada, que seguramente le veremos,
este actor tiene que crecer más. Orlando Bloom, Hugo Weaving, como lo vimos en las películas de Jackson, son perfectos ideales de elfos, porque tienen una grandiosidad y una manera de interpretar a estos personajes míticos que ya son clásicos dentro del mundo del cine. Sin embargo, Ismael Cruz Córdoba le quedan muchas tablas para seguir en ello. También tenemos otra serie de personajes de cierta inclusión, como es la mujer de Durin IV, interpretado por la actriz británica de color, llamado Sophie, a ver si lo recuerdo, Sophie Nowet o Sophie Nomet o algo así parecido. Perdonadme que no me acuerde perfectamente de todos los nombres, son para mí todos prácticamente nuevos. Y nos choca mucho al principio de lo que es la serie, porque a mí me chocó bastante porque, claro, Tolkien describió a las mujeres enanas con barba. Y las vimos así en el prólogo de lo que era el Hobbit, cuando los personajes, o se nos presenta lo que era la ciudad, si mal no recuerdo, la ciudad Valle. Pero aquí, evidentemente, yo creo que Peter Jackson expuso a las mujeres enanas con sus barbas, con sus vestimentas, de telón de fondo. ¿Por qué yo creo que aquí las mujeres enanas, o la mujer enana, una de las protagonistas de la serie, no se nos ha expuesto con barba o no se nos ha expuesto blanca, decir caucásica? No se nos ha expuesto blanca, evidentemente, por la inclusión. Pero, ¿se puede decir que esta inclusión va en detrimento a lo mejor del relato porque interpreta mal a su personaje? En absoluto. Yo creo que aquí Sophie, que interpreta a Dizzy o Disa, creo que se llama Disa el personaje, lo hace de una manera muy simpática. Es más, yo creo que es un personaje que puede dar que hablar en futuras temporadas porque está impregnado de humor e impregnado de una personalidad arrolladora. Pero Disa es más de lo que vemos en la gran pantalla. Los enanos siempre han sido, en las películas de Jackson además, fuente también como de descarga humorística. En El Retorno del Rey, Gimli, todos los comentarios que hacía eran humorísticos. Acordaos en Las Dos Torres, cuando no llega al muro del abismo de Helm, dice: podríais ir buscándome un taburete, o me tendréis que ir buscando un taburete, o algo así que le dice Legolas. Te dice, si quieres te busco un taburete, Gimli. Porque dice Gimli, no es que no llego a ver. Y en El Retorno del Rey dice, vaya, cuántos orcos. Igual gana a matarlos el mejor enano cuando desembarca. Es decir, que los enanos, ¿por qué tienen que ser siempre el motivo humorístico de lo que son las películas? Incluso en la trilogía del Hobbit, hombre, si descartamos la solemnidad con que interpretaron, por ejemplo, a Thorin Escudo de Roble, Richard Armitage lo interpretó de una manera maravillosa. Había enanos que sí que efectivamente tenían cierto carácter humorístico. Entonces aquí ese humor ha sido trasladado igualmente. Pero ¿por qué los enanos no lo podemos brindar también con su supuesta solemnidad? Lo que pasa es que son unos personajes mucho más, digamos, más... no más condescendientes, pero sí un poco más accesibles. Los elfos son como más distantes, ¿no? Pero aquí los enanos, incluso en esa primera prueba en la que Elrond y Durin se van retando el uno al otro, rompiendo una serie de rocas, porque si no Elrond no puede ser bienvenido dentro de Hazad Dûm, digamos que todas esas secuencias están focalizadas o planificadas desde un punto de vista humorístico. Y ese punto humorístico evidentemente se ha copiado de las películas de Jackson, aunque yo no entiendo el por qué. También podrían haberles dado otro desarrollo diferente al que siempre hemos tenido últimamente dentro de lo que son las representaciones del mundo de Tolkien. Pero todo hay que decirlo, el personaje de Disa yo creo que esconde varias sorpresas, porque al principio sí que la vemos muy amable con Elrond, con su marido, con Durin, pero luego vemos que también tiene cierta ambición. Es decir, yo creo que es un personaje como en las series televisivas, perdón, que irá evolucionando poco a poco. Y esa ambición puede volverse peligrosa, ya lo vimos en las películas del Hobbit. El descubrimiento del Mithril, que veremos en la serie, y perdonad que haga este spoiler, va a ser, digamos, uno de los elementos clave de todo ello. Porque ya las ambiciones van a empezar a resaltar y resurgir en los personajes. Los Anillos de Poder es una serie que también nos habla de la ambición, no solo de la ambición de poder, sino de la ambición de dominio sobre los demás. Los hombres, o la representación que se hace del mundo de los hombres,
digamos que también tiene ciertos matices o pinceladas políticas. Uno de los reinos que se nos representa en esta serie es el reino de Númenor, un reino absolutamente deslumbrante. Ahora hablaremos un poquito de cómo está plasmado técnicamente, porque es deslumbrante y magnífico. Pero hay un personaje llamado Pharazôn, que no es que sea el rey de Númenor, pero que desde el primer momento de la serie está enfocado de tal manera que nos da a entender que va a haber ahí luchas de poder, digamos, por el trono de Númenor. Y este personaje yo creo que también va a ser el paradigma de lo que va a ser la ambición política. Es decir, en esta primera temporada, realmente si captáis lo que os estoy diciendo, o lo que os lo quiero decir entre líneas, es que estamos en todos los personajes como en el germen de una serie de elementos que luego resurgirán en temporadas posteriores. La ambición de poder, las venganzas personales, la ambición de la dominación, la frialdad de algunos personajes o la apariencia de algunos personajes que no son lo que parecen. Hay un personaje llamado Halbrand, en esta serie interpretado por Charlie Vickers, que es un personaje que juega mucho a la ambigüedad, muchísimo. Porque no sabemos cuáles son sus verdaderos propósitos. No sabemos si quiere hacerse, digamos, con el corazón de Galadriel, sabiendo que los elfos solo se pueden enamorar una vez en la vida. O realmente quiere perpetuarse como líder o rey de los hombres. Pero todo ese movimiento y todas esas ambigüedades están perfectamente calculadas para que al final de la serie no solo él, sino una serie de personajes no sean lo que nos han dado a entender respecto de todo este mundo. Es decir, los Anillos de Poder dentro de su guión juegan muchísimo a la ambigüedad, y yo creo que ese es uno de sus puntos flojos. Juega tanto el guión a la ambigüedad que no se nos queda claro muchos de los aspectos o fines que tienen los personajes. Los guionistas de esta serie, llamados, si me acuerdo, J.D. Payne y Patrick McKay, yo creo que han plasmado muy bien lo que es todo lo que los personajes pretenden ser, pero no lo que quieren llegar a ser realmente. Yo creo que esa ambigüedad no ha estado lo suficientemente calculada, y de ahí, evidentemente, los guionistas y directores se nota que hasta cierto punto, ya no los directores, no hablo en el caso de J. Bayona, pero sí los guionistas son un tanto, o se les nota un tanto, novatos, vamos así decirlo. Yo no he seguido la trayectoria de estos dos guionistas, pero digamos que tienen errores un poco que podrían haberse subsanado fácilmente, en el sentido de que yo creo que les falta cierto grado de experiencia en la escritura del guión y cierto grado también de inexperiencia a la hora de plasmarlo en la pantalla. Por ejemplo, los pelosos, esos antepasados de los hobbits, son realmente personajes nómadas. Van de un punto A un punto B, de un punto B a un punto C, pero no se nos sabe explicar bien en la serie. Eso es otro punto negativo que yo me he dado cuenta. Es decir, parece que vagan sin rumbo fijo, pero siempre están diciendo, tenemos que ir a este sitio, tenemos que ir a este otro, pero ¿con qué fin? Si tú quieres dar la sensación de ambigüedad dentro de lo que es una serie, una película, tienes que definir bien a los personajes, pero de determinados aspectos dejarlos a la interpretación del público. Sin embargo, como espectador, dices, ¿dónde quieren ir los pelosos aquí? No sabes dónde quieren ir. Es decir, tienes tú que deducir, dices, bueno, sí quieren ir aquí, pero se quedan allá y ahora van aquí y hacen una fiesta acá, pero luego te vas dando cuenta y dices, ah, bueno, es que serán nómadas o algo así, pero vagan sin rumbo fijo. Pero es algo de lo que no se da a entender desde un primer momento en la serie. Tienes que como deducirlo tú, porque a lo mejor en la segunda temporada parece que sí que efectivamente van a llegar a un sitio. Pero no están establecidos en ninguna parte. Por lo tanto, dices, ¿qué objetivo tienen los pelosos dentro de la serie? Porque luego estos pelosos, dentro de lo que es su línea narrativa, no tiene estos personajes no tienen ninguna conexión, lo que les sucede, ni con los elfos, ni con los hombres, ni con los enanos, ni con los orcos. Por lo tanto, ¿para qué están? El mundo de los hombres se funde con el de los elfos. Es decir, los elfos, o por lo menos Galadriel, viaja a Númenor, de la cual pues intentará convencerles de que Sauron ha vuelto y que hay que combatirle. Los elfos se mezclarán con el mundo de los orcos cuando el personaje de Ismael Cruz Córdoba, Arondir, tenga conexión con el mundo de los orcos. Evidentemente no os voy a hablar de la conexión porque
o la de la relación, porque si no sería ya despojar un poquito muchos spoilers. Pero los pelosos aquí, ¿qué pintan en esta serie? Han tenido que tener o tendrían que tener algún contacto más. Y hay un personaje dentro del mundo de los pelosos, que es ese hombre meteorito que cae, que es como si aprendiera a hablar, o como una especie de recién nacido que ha llegado a la Tierra Media, pero que no sabe dónde está, y muy poderoso. También en la serie hay personajes de relleno. Otro de los puntos negativos. Hay una serie de hechiceros, o una hechicera muy poderosa, que está flanqueada por otros 2 soldados, que salen en el 7º u 8º capítulo ya al final de la serie, como buscando a ese hombre meteorito, pero que prácticamente su protagonismo se reduce a 2 capítulos o a capítulo y medio, algunas secuencias nada más. Pero todo ello para hacer variar un poquito lo que es la perspectiva del personaje de ese hombre meteorito. Pero no era necesario crear personajes nuevos para eso, porque realmente no son relevantes para el argumento de la serie. Por lo tanto, ahí digo yo que les falta bastante experiencia a los guionistas. Yo creo que estos guionistas son un tanto, o por lo menos pecan de novatos, o tienen errores de novatos. Un guionista un poco más curtido sabe que se puede resolver una ambigüedad con una frase, con una secuencia, prácticamente en segundos, un par de minutos. No que tengas que crear nuevos personajes para que el público diga, ah, es que no es este, es el otro. No, yo creo que ahí hay cosas que se podrían haber, o que yo creo que están superadas, o deberían de estar superadas dentro de lo que es un contexto cinematográfico. Pero bueno, evidentemente tenemos que juzgar lo que tenemos entre manos. Luego otra sorpresa que yo me llevé, que bueno, si queremos llamarlo así, es la presencia de los wargos dentro del mundo de los orcos. Cuando uno de los orcos dice soltad al wargo, y nos aparece pues no lo sé si llamarlo wargo o no, dices, bueno, si esto se desarrolla miles de años antes es porque es un proto-wargo, vamos así llamarlo. Pero no parece realmente esos lobos gigantescos a los que cabalgaban los orcos en las películas del Hobbit o del Señor de los Anillos. No parece... O sea, en el Hobbit los wargos eran muy amenazadores, eran lobos gigantescos. Aquí es como un perro, digamos, con rabia. Parece un perro enfermo con rabia. Bueno, aquí los diseñadores se le podría haber dado un tirón de orejas. Pero claro, podemos decir que al ser miles y miles de años antes del Señor de los Anillos podría ser un proto-wargo o un... no sé, un animal, tipo animal prehistórico que no tiene que ser un wargo. Bueno, es decir, hay una serie de decisiones de guión que yo digo, no, son detalles, porque bueno, el aspecto del wargo no es importante, pero son detalles que dices, uy, es que estoy viendo bien la serie, me gusta, y de repente ves eso y te quedas un poco frío. Si la serie juega a la espectacularidad visual, todos los elementos tienen que ser espectaculares. No me digáis que no se podría haber diseñado un wargo mucho más en condiciones. De todas. En ese sentido, yo creo que Los Anillos de Poder peca un poco, vamos a así llamarlo, de infantil, podría decirse hasta cierto punto. Dentro de lo que es el argumento, evidentemente, como os he dicho, la historia gira en torno a Galadriel. Pero también son importantes las historias de Arondir, la historia de Elrond, la historia de Durin, y que poco a poco se irán entremezclando. Evidentemente lo veremos en temporadas posteriores, pero el fuerte que tiene Los Anillos de Poder en esta primera temporada es la presentación de ambientes. Dentro de lo que es la serie técnicamente, la presentación de ambientes y de culturas, y en esto se puede decir que la serie roza el sobresaliente, o la matrícula de honor. Hay una secuencia en la que Galadriel, después de ser rescatada en el mar por Halbrand, sigue un curso del río y va entrando dentro del reino de Númenor. Todo ello planificado de un modo realmente muy solemne y espectacular. En un barco van surcando el río, y cuando va entrando en Númenor vemos que una serie de cabezas, de caras talladas en la roca de un modo espectacular, realmente magnífico. Y la entrada de lo que es Númenor, en un primer plano realmente asombroso, se nos detalla toda la ciudad, y además con una apoteosis musical vibrante. Luego hablaremos de la banda sonora, porque es otro de los conceptos de la serie que es deslumbrante.
La presentación del reino de Númenor yo creo que no puede ser más deslumbrante, y además recuerda mucho a la presentación que tuvimos de Minas Tirith en El Retorno del Rey. Siempre un primer plano y luego la cámara va reduciéndose en escala al enseñarnos calles, estancias y luego evidentemente el interior de los edificios. Si os acordáis, cuando Merry y Gandalf, mejor dicho, Pippin y Gandalf entran en El Retorno del Rey en Minas Tirith, primero vemos la ciudad de Minas Tirith al completo. Y luego cuando van entrando vemos las calles por donde van surcando. Y luego ya el interior de la sala de Denethor, es decir, el interior. Aquí la estructura narrativa es la misma. Primero vemos todo lo que es el reino de Númenor, su capital, con esa gigantesca estatua que parece que les da la bienvenida dentro de lo que es la zona portuaria. Luego lo vemos a una escala más reducido, el puerto, donde atraca el barco, y luego posteriormente esa sala grande, donde Galadriel será, no sé si mal o bien recibida, de una manera también muy ambigua, por la reina regente del reino de Númenor. Que si mal no recuerdo, el personaje se llamaba Miriel. Lo que quiero decir es que aquí la estructura narrativa de las películas de Jackson se ha copiado, como el aspecto visual, pero también se le ha dotado de una espectacularidad y de una majestuosidad que no habíamos visto en ninguna producción televisiva. Por eso os digo que Los Anillos de Poder parece más una serie destinada a la pantalla grande que a la pantalla pequeña. Aquí es donde vemos que el despliegue técnico y artístico es realmente monumental, majestuoso y muy elegante, todo hay que decirlo. Todo lo que es la zona del puerto, lo que es la ambientación, está, digamos, construido, elaborando unos efectos visuales, unos decorados también, y por qué no decirlo también, un colorido y una definición que habíamos tardado o que no veíamos realmente desde las películas de Peter Jackson. En ese sentido yo creo que Los Anillos de Poder es una serie que está muy bien trabajada en el aspecto artístico, porque nos refleja ya no solo unos mundos con una gran verosimilitud, sino que todos ellos tienen una personalidad. Si el mundo de Moria de Khazad-dûm era grandioso, oscuro, también muy luminoso, pero con una profundidad y con una sensación como de verticalidad de todo lo que es el decorado grandioso, el mundo tallado en la profundidad de la montaña es virtualmente magnífico, también la majestuosidad y la elegancia están presentes en Númenor. Es decir, todos estos reinos son absolutamente magníficos. También la ciudad donde vive Celebrimbor, el gran herrero de los elfos, Lindon, está también reconstruida, filmada en exteriores, en interiores, absolutamente deslumbrante. También hay que definir que si el mundo de los pelosos no son grandes construcciones, evidentemente, la majestuosidad se ha apelado también a lo que es la espectacularidad del paisaje neozelandés. Todo hay que decirlo, Los Anillos de Poder es una serie, digamos, que tiene más importancia lo que son los exteriores que los interiores, es decir, la Tierra Media en toda su excelencia. Y en eso yo creo que no tiene la película, mejor dicho, la serie en sus 8 capítulos no tiene ninguna pega. Otra pega que sí que hay que resaltar dentro de lo que es la narrativa del film, sí, magnífico es el aspecto visual, yo creo que en eso no hay ninguna clase de debate, es que los tiempos no se han medido bien. Me explico. Casi al final de la serie, cuando los humanos están en peligro debido a un ataque de orcos, ¿cómo es posible que en prácticamente poquitos días una serie de hombres de Númenor y elfos hayan llegado o hayan cruzado los mares hasta la Tierra Media, hayan puesto, por así decirlo, o a lo mejor es que yo estoy equivocado, hayan puesto, digamos, como un establecimiento, una zona para poder asentarse, hayan cogido unos caballos, hayan galopado cientos de kilómetros y hayan llegado a la aldea donde los hombres estaban en peligro por un asedio de orcos? Yo creo que a lo mejor, posiblemente los guionistas de la serie o los directores hayan querido dar un cierre excesivamente precipitado a todo lo que es la serie, a lo que es la primera temporada. Y hayan precipitado, valga la redundancia, los acontecimientos, de tal manera que los tiempos no coinciden. Y aquí la estructura narrativa, mejor dicho, la narrativa únicamente se resiente y mucho. Es decir,
todo lo que es cruzar la Tierra Media o gran parte de la Tierra Media y de repente, una parte de la Tierra Media, y de repente llegar a una zona de la Tierra Media del Sur, los océanos, todo eso, prácticamente en cuestión de muy pocos días, yo creo que no. Es decir, aquí un tirón de orejas o para los guionistas o para los directores. Yo creo que son aspectos que se tendrían que haber estudiado en una planificación. Es decir, si la Tierra Media o las extensiones entre las mismas son muy amplias, los personajes no pueden recorrerlas en cuestión de días u horas. Es decir, la sensación que nos da la Tierra Media en esta serie es de espectacularidad visual grandiosa, pero de que todo está reducido a unos viajes que pueden durar días en vez de meses, como los de las películas de Jackson, a una serie de días como si todo estuviese todo en una pequeña zona de pocos kilómetros, de no más de una serie de kilómetros cuadrados. Es decir, que pueden llegar de un sitio a otro en cuestión de nada de tiempo. Otro tirón de orejas. Es decir, Los Anillos de Poder es una serie que está muy bien planificada visualmente, pero que la narrativa en cuestión al tiempo no se ha pulido lo suficiente. Por eso os digo que tiene sus luces y sus sombras, como todos los productos cinematográficos. Pero caray, yo creo que se hubiese expandido mucho mejor o dar más sensación de grandiosidad si se hubiesen utilizado elementos como por ejemplo lluvias, nevadas, para reflejar el paso del tiempo. El paso del tiempo, cinematográficamente hablando, se puede hacer de una manera muy sencilla. Por ejemplo, hay películas donde se nos presenta un calendario y van cayendo las hojas del calendario mostrándonos los meses. De una manera muy rápida. O directamente poniendo abajo a fecha tal tal o año tal tal o día tal tal de la segunda o de la tercera edad del Sol. Ya está. Pero aquí no ocurre eso. Y parece que los personajes recorren grandes distancias, grandísimas distancias de cientos de kilómetros, en cuestión de nada. Es decir, el tiempo no se ha tratado, no se ha mimado en la serie. ¿Por qué? No lo sé, para ir más rápido en lo que es la presentación de todo el mundo, no lo entiendo. Y eso que hay un recurso muy bueno, que es que cuando vamos pasando de una raza a otra, de los enanos a los elfos, de los elfos a los hombres, de los hombres a los pelosos, todo ello se nos presenta en una serie de mapas en el que vamos saltando de un sitio a otro, con letras doradas, letras muy relucientes, el mapa muy detalladito, como en el prólogo de la Comunidad del Anillo, en donde aquel mapa se quemaba debido a la presencia de Mordor. Eso es algo que visualmente me ha llamado mucho la atención. Pero para rematar la faena, si hay grandes distancias, no puedes decir que esas grandes distancias se recorran en días, o en cuestión de nada. Hay otro tirón de orejas para los creadores de la serie. Es decir, si cuidas un aspecto de la película o de la serie, cuídalos todos al mismo nivel. No produzcas altibajos. Y ahí la narrativa se resiente. Dices, ahí va, ¿cómo han llegado tan rápido? ¿Y cómo sabían que estaban ahí? ¿Y cómo es que...? Yo creo que en ese sentido no se ha trabajado bien. Los Anillos de Poder, yo creo que desde el punto de vista narrativo, es un producto que se puede pulir muchísimo más. Muchísimo más. Y que tiene fallos importantes, garrafales, dentro de lo que es el desarrollo. El ritmo está muy bien trabajado. Es decir, dentro de lo que son los 8 episodios, sobre todo los 2 primeros que están filmados por Bayona, el ritmo narrativo está muy bien trabajado. Es decir, como Bayona sabe desarrollar, como os he dicho al principio del vídeo, las secuencias muy bien, teniendo un inicio y un final magnífico, sabe cómo cerrar además con un fundido en negro en muchas de ellas magnífico, estupendo. Yo creo que el ritmo se ha establecido, o Bayona estableció lo que fue las bases de lo que tenía que ser el ritmo de la serie. Y los otros directores lo han copiado, pero han dilatado algunas secuencias un poquito más, haciendo que el ritmo se resienta un pelín. Y hay también algunos altibajos dentro de lo que es, digamos, el interés de la serie.
Por ejemplo, en lo que es la narrativa de la línea narrativa de los pelosos, el interés decrece. Porque como no sabemos a dónde van, y digamos que vemos cómo se desarrollan los personajes dentro de esa línea narrativa, con los personajes o las protagonistas del mundo de los pelosos, que es la actriz Markella Cavenon, interpretando a una hobbit o a una pelosa que se llama Nori Brandipie, Eleanor Brandipie, Nori se supone que es su apelativo cariñoso, y en la versión aquí en España, su compañera, una amiga suya, se llama Amapola. Bueno, le han puesto así este nombre. Y que son realmente la representación en femenino de Frodo y de Sam. Es más, el maquillaje que lleva Nori, la actriz que interpreta a Nori, es clavado al de Frodo. Las mejillas muy sonrosadas, tiene también los ojos azules, y su interpretación también está basada en la de Elijah Wood. Incluso técnicamente está resuelto el personaje como el de Frodo de Elijah Wood. ¿Por qué? Si os acordáis del Señor de los Anillos, la expresión, la mirada que tenía Elijah Wood, la mirada que tenía Frodo en todas las 3 películas, realmente decía mucho del personaje. Elijah Wood es un actor que yo creo que dice mucho más con la mirada que otra cosa. Pero el personaje de Nori también tiene unos ojos azules, consecuentemente, qué casualidad, igual que Elijah Wood, igual que Frodo, pero también la mirada es muy importante. Cuando descubre al hombre meteorito, hay un primer plano de los ojos de Nori y otro primer plano, en contraplano, de los ojos del hombre meteorito. Porque la sorpresa se basa mucho en la mirada. Es decir, Nori dice mucho más con la mirada que con los gestos. Y de lo que dice. Es que era así la interpretación de Frodo. Frodo basaba su interpretación, o Elijah Wood basaba su interpretación para interpretar, valga la redundancia, a Frodo, digamos, en la expresión de sus ojos. Todo eran casi primeros planos de lo que es la cara de Frodo y de sus ojos. Acordaos en las dos torres cuando cae en la Ciénaga de los Muertos, que hay un primer plano de los ojos de Frodo con una sensación de terror. Pero es que Peter Jackson incide mucho en los ojos de Elijah Wood. Aquí se ha hecho igual. Se ha incidido mucho en los ojos de Nori, de la actriz, evidentemente, de Markella Cavenon. Es decir, al basarse más en la interpretación, eso nos quiere estar diciendo que es como prácticamente un reflejo de Frodo, pero en femenino. Y Amapola, si os acordáis de Sean Astin, que era el jardinero, el chico así un poquito más, ¿cómo os diría yo?, más inocente, o incluso rellenito, porque se notaban las carnecitas que Sean Astin estaba de buen año, con perdón por la expresión eso. El personaje de Amapola, de la que interpreta Amapola, también está, digamos, rellenita. Lo que han querido es una contraparte de Sam. Y claro, juega mucho a eso, es decir, evidentemente, desde un punto de vista interpretativo, salvan mucho las distancias. Elijah Wood y Sean Astin están a años luz de ellas dos, pero que su interpretación, quiero decir, que nos recuerda mucho evidentemente, a Frodo y a Sam. Está basado mucho su relación en Frodo y Sam. Pero también el personaje de, como os he dicho, de Nori, es un personaje también muy inquieto, muy aventuresco, que le gusta mucho, como le dice a su madre, es que no os habéis planteado qué es lo que hay más allá de todos estos caminos que vamos deambuleando. El mundo está abierto, el mundo está... Es como queriendo salir del núcleo de los pelosos y querer vivir sus propias aventuras. Al final de la serie realmente pues vemos una semejanza muy grande con Frodo, no os lo voy a contar, pero ese afán de aventuras está muy sacado del personaje de Frodo y el de Bilbo también del Hobbit. Es decir, las referencias a personajes que conocemos son mucho más que evidentes. Los Anillos de Poder realmente es una serie que bebe mucho de las películas de Peter Jackson porque ahí está. Aunque claro, le falta mucha caché todavía para llegar al nivel de las películas de Jackson. Si visualmente es una serie muy espectacular desde el punto de vista sonoro, es decir, lo que es la banda sonora, es uno de los puntos fuertes de la serie. La banda sonora es realmente impresionante. El tema principal de los títulos de crédito iniciales está compuesto por Howard Shore, y no tenéis más que oírlo para ver las reminiscencias de las anteriores bandas sonoras de las películas de Jackson. Hace más referencia a la banda sonora del Hobbit que a las del Señor de los Anillos, sobre todo por la presencia de esos coros masculinos tan guturales, tan profundos, que pertenecen más al mundo de los enanos. Lo que es el tema principal de Númenor a la llegada de Galadriel, cuando nosotros
y como os he dicho, que los personajes es como si nosotros estuviésemos dentro de cada uno de ellos, de los protagonistas de las secuencias, a la llegada de Númenor, que es cuando Galadriel descubre Númenor, y el espectador también, por lo que os acabo de decir, el tema que suena es realmente impactante. Un tema para haber oído en cines sin ningún lugar a dudas, con un tema, una partitura maravillosa. O sea, yo creo que en la banda sonora Los Anillos de Poder no se queja y está rebosante de calidad. El tema principal es de Howard Shore, pero el resto de temas de la partitura ya no son de Howard Shore, son otros compositores, pero que han bebido mucho de Howard Shore. Es decir, que se han basado muchísimo. Y además es una banda sonora que en muchos aspectos es una mezcla entre lo aventuresco, lo pastoral, lo tenebroso, lo gótico, lo tenebrista. Es decir, bebe mucho de las fuentes de Howard Shore, pero a su vez tiene personalidad propia. Si yo muchas veces me cojo de las bandas sonoras de muchas películas actuales que son como un compendio de ruidos, de música enlatada, se puede decir, Los Anillos de Poder, yo digo que es la excepción. Digamos que la banda sonora está muy cuidada. Muy cuidada. La presencia de violines y también de instrumentos de madera, de metálico no mucho, pero de metal no mucho, pero de madera, se nota y mucho. Sobre todo en el ambiente de los pelosos, que le da un aire pastoral a todo lo que es, por todo lo que son los personajes, porque los pelosos son personajes que están muy, muy, muy en contacto con la naturaleza. Es decir, para representar ese contacto que están con la naturaleza, el personaje de Nori y de Amapola van enseguida a buscar moras, descubren un sitio y empiezan con las moras, esto, lo otro. En el primer capítulo, en los primeros capítulos. Es decir, son personajes que están como muy asociados a la naturaleza, incluso mucho más que los hobbits. Pero evidentemente son como unos proto-hobbits, por así llamarlo. Es más, es que en sus cabezas llevan como ¿cómo iba a decir? Como nidos, o como hojas de árboles o de parras, o algo así parecido, o como fruta. En ese sentido me recuerdan más a Radagast, el pardo, el mago que apareció en la primera película del Hobbit, en la trilogía del Hobbit. Es decir, son personajes para los cuales lo que es la... ¿Cómo os diría yo? Lo que es la naturaleza forma parte como de ellos mismos. Viven también como en una especie, no voy a decir de agujeros hobbits, porque no son las casas con las puertas de madera de los hobbits, pero viven también en una especie como de carromatos también, con una especie de toldos que están formados por hojas, por césped, por ramas de árboles, o sea, muy, muy, muy en contacto. Son prácticamente como si surgieran del suelo. Son unos personajes muy, muy de naturaleza. Están muy en contacto con la naturaleza, forman parte de la naturaleza. Eso, claro, evidentemente resalta y contrasta mucho con los elfos o con los hombres de Númenor, que están en su apoteosis de vivir en grandes ciudades amuralladas y todo eso. Fantástico. O sea que, en ese sentido, cada uno de los personajes de las razas de los Anillos de Poder tiene una personalidad. Y eso sí que es un punto a favor, porque no es que a lo mejor quieras identificarte con ellos, pero te haces mucho a lo que es la ambientación que tiene, el desarrollo y por dónde van a ir los tiros en cada una de las líneas narrativas de la serie, en ese sentido. Yo creo que Los Anillos de Poder es una serie que, por todos los aspectos que os estoy mencionando, es una serie perfectamente disfrutable. Es una serie que se ve con agrado, es una serie que se ve, yo creo que en un principio, en esta primera temporada, como si fuera una presentación de personajes, una presentación de ambientes, con un final, yo creo que un tanto precipitado, pero que están bien presentados, están correctamente desarrollados, pero cuyo gran desarrollo lo tendremos que ver en temporadas posteriores. No sé si Amazon está preparando una segunda temporada. Eso quiere decir que la primera ha sido seguramente un éxito, por mucho que nos quieran vender algunos canales de que no lo ha sido. Vamos a ver, no vamos a ser tontos. Es decir, si un producto en Hollywood o en Estados Unidos, una serie, no tiene éxito, se anula. Es decir, ¿cuántas series de televisión nos hemos quedado a veces? Ah, pero ya la han quitado, es que esta temporada no funcionó. Y ya la suspenden. Pero esta serie va a continuar en una segunda temporada. Ergo ha tenido cierto éxito la primera temporada. Yo quiero ver que todos los aspectos negativos que he comentado, y que los tiene Los Anillos de Poder, por desgracia, yo creo que tendrían que haberse pulido, o tendrían que haberse, digamos, revisado. Peter Jackson estuvo a punto de pertenecer a este proyecto. En un principio, yo creo que no ha quedado suficientemente claro, creo que Peter Jackson
iba a participar o como consejero o como director de algún capítulo. Pero dicen las malas lenguas que, o los creadores de la serie, las malas lenguas anotan los creadores de la serie de que un principio iban a contactar con él, pero luego no llegaron a hacerlo. No sé si a lo mejor Peter Jackson llegó a ver el guión o llegó a ver algunos aspectos de la serie que no le convencieron y él decidió pues no participar en el mismo. A mí sí que me hubiera gustado ver algún capítulo dirigido por Peter Jackson, pero como Peter Jackson sí expuso, en una entrevista dijo: por primera vez voy a ver la Tierra Media como un espectador, porque yo, al ser director, productor y guionista de las otras 6 películas, he tenido yo que construir en la Tierra Media, pero aquí en la serie me lo van a dar hecho. Por lo tanto voy a ser un espectador más. Y yo creo que a lo mejor Peter Jackson efectivamente pues dijo: me voy a quedar yo al margen y prefiero verlo de otra manera. Yo creo que Peter Jackson ya nos expuso una Tierra Media lo suficientemente grande, bien desarrollada, majestuosa y maravillosa, como para que, bueno, pues decir, lo que no quiero es, bueno, ahora meterme en cuestiones de series de televisión, sino que con sus películas él ya fue demasiado lejos y fue lo suficiente. Yo creo que el testigo ha pasado a otras personas. Yo creo que no volveremos a ver ninguna película de la Tierra Media dirigida por Peter Jackson. No sé si a lo mejor en alguna otra temporada le podrán convencer para algún capítulo. Esto ya son elucubraciones mías, pero lo dudo mucho. Los Anillos de Poder yo creo que es una serie que tiene sus pros, que son espectacularidad visual, magnífica fotografía, se ha tratado, y está, como si fuera un cuento. Algunos aspectos parece un cuento. Dentro de su sencillez parece un cuento, en donde los personajes están bien definidos, se han cambiado los aspectos respecto a las novelas de Tolkien, yo creo que por mor de crear una historia completamente nueva, en donde los guionistas han tenido libertad creativa, yo creo que totalmente absoluta, en donde se nos exponen con una gran espectacularidad todos los ambientes, con un tono muy adecuado y con buen ritmo. Pero dentro de los aspectos negativos yo veo evidentemente que en la parte interpretativa no están todos a la misma altura, como os he puesto el ejemplo de Ismael Cruz Córdoba. Yo creo que el guión se tendría que haber revisado respecto a los tiempos, al tiempo interno del desarrollo de los acontecimientos de la misma. Tendrían que haberse subsanados algunos aspectos de lo que es la inclusión, aunque yo creo que esto es un aspecto que os digo que por suerte o por desgracia, ahí está. Y yo creo que algunos diálogos se podrían haber pulido un poquito más. Pero bueno, se puede decir que Los Anillos de Poder es una serie disfrutable, es una serie entretenida, que se ve con muchísimo agrado como producto, evidentemente, de entretenimiento. No estoy diciendo que sea una obra maestra, ni estoy diciendo que sea un producto nefasto, ni muchísimo menos. Es más, y me redundo otra vez en ello, me reitero, la campaña de acoso y derribo hacia esta serie ha sido totalmente injustificada, realizada muchas veces por gente que no entiende que el producto cinematográfico no tiene nada que ver con el producto literario, y que la adaptación no puede ser al 100%, y que tiene que haber libertad creativa, y que tiene que haber, evidentemente, digamos, una libertad por parte de los creadores para poder desarrollar historias de las cuales no tienen los derechos, y que por lo tanto se lo han tomado como una carta en blanco para poder ellos desarrollar sus personajes y poder desarrollar sus acontecimientos. Y eso es lo importante. Por lo tanto, no hagáis caso de todos aquellos que lo tiran por tierra. Es más, yo creo que es vergonzoso e ignominioso que productos tan, digamos, espectaculares y productos que están destinados al entretenimiento de toda la familia se les tire por tierra debido a prejuicios. Yo soy el primero que artísticamente digo que la política enfanga el producto cinematográfico, pero no tenemos que llevarlo al extremo, ni muchísimo menos. Los personajes son mitológicos, pero también estamos hablando de una fantasía. Y al estar hablando de una fantasía, yo creo que tenemos que tener cierta libertad para ser fantasiosos y para plasmarlo como, digamos, los cánones actuales nos lo expongan. En la época de Peter Jackson no hubo esta inclusión. ¿Por qué? Porque Hollywood no lo impuso. ¿Ahora lo impone? Pues para bien o para mal, evidentemente, para algunos aspectos para bien y otros para mal. Yo creo que tenemos que tenerlo ahí, pero evidentemente a veces está bien tratado y a veces está muy maltratado. En esta serie, digamos que a un 50%,
pero yo creo que no es para que nos impida disfrutar de un producto para todos. Ya no solo para fans, sino también para no fans. Evidentemente, si estos creadores hubiesen desarrollado solo un producto para fans, hubiesen dado de lado a los que son los no fans. Y entonces no puede ser que un producto cinematográfico destinado a todo el mundo solo se centre en un pequeño colectivo. Hay que hacerlo para todo el mundo. Y yo creo que Los Anillos de Poder es una serie que realmente merece, un punto de atención por nuestra parte. Es una serie que merece una oportunidad. Es una serie que yo creo que a muchos no va a defraudar. Y es una serie que a cada plano o a cada secuencia nos va a asombrar por su pulidísima representación visual, por su pulidísima planificación y por unos personajes que siempre se guían por ambiciones, por venganzas, todo justificado, porque la Tierra Media es un mundo en constante, evolución bélica. Siempre están en guerra, por unos aspectos o por otros, pero siempre hay grandes periodos, a lo mejor de paz, pero también con un trasfondo de guerra y bélico. Y yo creo que eso se ha captado perfectamente. Yo creo que Los Anillos de Poder es una serie bien realizada, notable hasta cierto punto, magistral en otros tantos, pero que se tendría que haber pulido en otros muchos. Y por lo tanto no es perfecta, pero eso no es óbdice como para que se la esté pisoteando, yo creo que de una manera completamente injustificada. Para todos aquellos que denigran Los Anillos de Poder, me gustaría ver una justificación cinematográfica, no de adaptación, que en eso efectivamente se han tomado muchas licencias, pero cinematográfica, porque Los Anillos de Poder es eso, un producto cinematográfico, única y exclusivamente, para bien o para mal, para muchos o para otros, pero un producto cinematográfico. Mi nota sería, del 1 al 10, un 7. Esperemos que en posteriores temporadas todos estos aspectos se hayan dado cuenta de sus errores desde un punto de vista, ya os digo, cinematográfico y puedan adaptarlo mejor. Espero que os haya gustado esta reseña, que yo sé que va a ser bastante polémica, pero si yo creo que me diferencio de otros tantos youtubers es porque no imprimo odio exacerbado, ya sea el producto que sea, realmente. Para mí yo creo que todo producto cinematográfico merece respeto, ante todo. Nos guste o no, pero el respeto ante todo. Espero que os haya gustado esta reseña, que me deis un pulgar. He vuelto al canal después de unos días y volveremos con más reseñas, con más críticas cinéfilas, y espero que os suscribáis al canal, que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que podáis ver la serie. Yo estoy deseando que la saquen en Blu-ray porque me gustaría ver incluso el making of de todos esos maravillosos paisajes neozelandeses. La segunda temporada creo que va a estar... ya con esto acabo, creo que va a estar ambientada, o mejor dicho, filmada en el Reino Unido, en Inglaterra. Bueno, veremos a ver, porque Nueva Zelanda tiene unos paisajes tan maravillosos que creo que el Reino Unido no tiene. Pero bueno, eso ya lo veremos en la segunda temporada, que ya esperemos que la estrenen, creo que será el año que viene o en 1 o 2 años. Pero bueno, eso ya el tiempo lo dirá. Espero que os haya gustado este vídeo, que tengáis una buena velada y hasta mañana.